Ambos psicoanalistas de extensa trayectoria, tanto en instituciones de salud mental como en la práctica particular. Coordinadores del Foro de Investigación y Psicoanálisis desde 1998 a la actualidad. Docentes de cursos y seminarios de posgrado en la Facultad de Psicología, como también en facultades y universidades extranjeras. Son supervisores de equipos clínicos y docentes de la Fundación Causa Clínica. Autores de libros también, como Investigación y Psicoanálisis, de Sherlock Holmes, Rapin y Pierce, a la experiencia freudiana, Investigar la subjetividad, y próximamente, dígame si me equivoco, pero está el problema de la transmisión y los límites del lenguaje en la experiencia analítica. Ese se entiende que va a salir dentro de poco. Bueno, nos interesaba un poco este tema, creo que actualmente estamos todos y todas las que estamos acá atendiendo también, o quizás únicamente de manera online, y bueno, todo lo que tiene que ver con el dispositivo analítico y ser analistas en este contexto, van a dar una pregunta y está bueno tener un espacio para poder compartir y pensar juntos y escucharlos a ustedes que nos pueden por ahí hacer pensar un poco más al respecto, ¿no? Así que les agradecemos la participación y está. Bueno, agradecemos nosotros en principio, ¿no es cierto, Gabriel? La oportunidad de trabajar con otros analistas, ¿no? De compartir un poco, un poco la pasión que tenemos con Gabriel desde hace más de 20 años de vincular la investigación y el psicoanálisis. Y bueno, cuando Julia y cuando Sol me comentaron de este espacio, enseguida se me ocurrió convocarlo también a Gabriel, porque son temas, digamos, que también empezaron a resonar en nosotros y que empezamos a investigar también. De hecho, bueno, la última parte del libro que está por venir tiene que ver con este tema, así que también aprovechamos para hacer publicidad a nuestro libro, también, para cuando aparezca. Y nada, bueno, y la investigación como la entendemos, que es partir de la clínica, el referente es la clínica, y lo que va pasando en la clínica, y eso es lo que nos va orientando para ir guiando después lo que vamos a hacer, las construcciones teóricas, la confrontación con la teoría y los movimientos que hay que ir haciendo, ¿no? Así que bueno, nada, en principio agradecerles a ustedes esta invitación. Sí, bueno, también muy agradecido por la invitación, y lo que podría sumar a lo que acaba de comentar Oscar es que también para nosotros siempre es interesante la puesta en conversación en términos de una puesta a prueba, ¿no? De lo que venimos pensando, de lo que venimos articulando, lo que venimos escribiendo, en donde una publicación es un pronunciamiento que entraña un riesgo siempre, ¿no? Entonces, hemos sido, en algún momento nos sentimos como paracaidistas arrojándonos sin haber probado el paracaídas, cuando empezamos a trabajar en la articulación del psicoanálisis con la investigación, que siempre decimos, eran momentos en donde en el campo del psicoanálisis lacaniano la palabra investigación había quedado situada como una mala palabra, ¿no? A partir de cierta malinterpretación de un comentario de Lacan, ¿no? Aunque parecía bastante explícito, ahí donde Lacan decía, yo no soy un investigador, ¿no? Entonces, eso quedó situado como que no había relación entre el psicoanálisis y la investigación, cuando en realidad sí, Lacan fue un investigador y podríamos discutirlo con él, y creo que estaría de acuerdo
a esta altura respecto de algo que dijo, si se quiere, no tempranamente, porque ya era un hombre grande, pero en donde después tuvo ocasión de revisar algo de lo que había dicho, y bueno, en fin, Freud sí se reconoce claramente como un investigador, pero bueno, como podemos pensar la investigación en el campo del psicoanálisis, recién lo decía Oscar, no es algo que se pueda pensar si no es en su conexión con la experiencia clínica, ¿no? Y una de las cuestiones que nos plantea la experiencia clínica a cada paso es su conexión con la época, ¿no? Y la conexión de la clínica del psicoanálisis con la época introduce hoy, particularmente de una manera generalizada, a partir de la pandemia, lo relativo a la atención a distancia, pero que en realidad la atención a distancia en el siglo XXI es algo que ya venía poniéndose en conversación y venía jugándose, ¿no?, en la clínica, más allá de, como ocurre siempre, hay, bueno, colegas que frente a determinadas coyunturas, a determinadas circunstancias, toman muchas veces una posición resistente, pero como Lacan decía, la resistencia es la del analista, ¿no? Entonces, muchos de los colegas que en algún momento ponían en cuestión, ¿no?, la validez de ofrecer o aceptar, ¿no?, tomar en análisis o continuar análisis en la modalidad a distancia, eso estaba puesto bajo sospecha. Yo creo que actualmente es algo que se fue disolviendo por el propio uso y por la propia encrucijada en que, bueno, la población mundial se encontró, ¿no?, incluyéndose en la población mundial a los analizantes y a los analistas, ¿no? Así que bueno, parecía importante también situar esto en este momento inicial. Sí, siguiendo en esa línea, a ver, por ejemplo, uno de los analistas que año pasado, sin ir más lejos, no implementaba la atención a distancia, era yo. Tenía ciertas dudas, ¿no?, acerca de, no que no sirviera, sino la duda que yo tenía era cierto prejuicio de que implicaba limitaciones, ¿no? Evidentemente no es lo mismo atender en presencia que a distancia online. Entonces, el primer efecto que yo tenía, o el primer prejuicio que yo tenía era, bueno, debe haber alguna limitación, entonces, cuando uno atiende a distancia. Lo que se me ocurría tiene que ver básicamente con los dos ejes que nosotros situamos un poco para esta charla, que es el tema de la transferencia y el tema de la presencia del analista. En relación a la transferencia, digamos, mi pregunta era, bueno, entonces, en una sesión a distancia, ¿qué nivel o qué estatuto de la transferencia se pierde? Sería, ¿no? Esa era la pregunta que yo tenía antes. Digamos, como suponiendo que habría algún estatuto o algún nivel de la transferencia que iba a estar dificultado. Y el otro tema era el tema de la presencia, ¿no? Justamente, ¿qué quiere decir la presencia del analista? Justamente cuando uno en una sesión, y ahí viene la pregunta teórica sobre qué es la presencia, ¿no? Porque en realidad presencia, cuando uno está online, alguna presencia hay. Entonces la pregunta que empezamos a trabajar es qué es esto de la presencia y qué tipo de presencia se juega en una sesión online, ¿no? Sobre todo teniendo en el horizonte el estatuto que le da Lacan a la presencia del analista, ¿no?, en relación a la transferencia y sobre todo en relación a la vertiente de la transferencia real. Bueno, así todo justamente nos cayó
la cuarentena, vino este real de la pandemia, que como decía Gabriel, ya Lacan nos advirtió, ojo, estén a la altura de la época, ¿no? Bueno, esto es algo de la época, esto es una contingencia real de la época que nos engloba, engloba casi a todo el mundo, y con lo cual uno no puede hacer oídos sordos. Es más, no puede hacer oídos sordos a las demandas, porque las demandas siguieron. Entonces, esto me parece que es interesante, ustedes como grupo, cómo lo tomaron como título, digamos, de este ciclo de conferencias, ¿no? Que justamente dialoguemos acerca de la pandemia, ¿no? Y el segundo punto que ustedes ponen aspectos teóricos e implicancias clínicas, justamente, ¿no? El ver este real, ¿no? Que se produce en la sociedad, en lo cultural, cómo incide, digamos, en nuestra práctica, en los dispositivos analíticos, y qué nos implica movernos a nosotros, qué movimientos. Y ahí hay dos movimientos, como ustedes los sitúan, los movimientos en relación a la misma práctica, ¿no? Variar el dispositivo, agregar cosas, quitar cosas, digamos, todo lo que tenga que ver con la técnica y con las nuevas implementaciones en el dispositivo. Y eso inevitablemente, porque eso es la clínica concreta con la que estamos trabajando, ese es el real de la clínica que estamos, en el que estamos accionando, y tenemos que escuchar qué nos dice, y seguramente nos dé algunos elementos para pensar y realimentar la teoría psicoanalítica. Nada, yo por ahí esta primera participación quería cerrarla agregando una viñeta clínica, justamente de la clínica y de la sorpresa que a mí me produce. Es una viñeta clínica muy, muy cortita en relación a análisis con niños, que me pasó ahora hace poquito, así que por eso me quiero compartir, digamos, el efecto que me produjo y después a ver qué nos puede producir para pensar. Me llaman de parte de una pediatra que ya me conoce, que antes, el año pasado, me derivaban al consultorio. Ahora, bueno, llaman unos padres preocupados por un niño que recién cumple 6 años, que está como lo ven, que era un chico alegre, contento, que respondía bien, que hacía caso, y de repente ahora se había transformado en un chico que solamente quería o dormir, o ver televisión, o jugar todo el tiempo, y cuando venía algún límite de los padres, en el sentido que tenía que hacer otra cosa, enojos muy grandes, enojos, y mal humor. Bueno, esta era entre comillas, la sintomatología con los cuales los padres preocupados, porque el chico no era así, consultan. Bueno, tengo una primera entrevista con los padres, y después la siguiente esta es la entrevista con este chico. Por supuesto todo online, ¿no? Vía Zoom. Y cuando tengo una primera entrevista con el chico, lo escucho, le pregunto qué le pasa, él me cuenta, me empieza a contar un poco de su hermanito que vino hace poco, tiene un hermanito que tiene unos meses, de su malestar un poco con el hermanito, en fin, un poco del papá, de la mamá, no demasiado. Y quedamos para tener otra entrevista, ¿no? Y a la segunda entrevista con este chico, lo primero que lo saludo, digo, ¿cómo estás? Bueno, ¿tenés ganas de contarme algo? Y me dice, sí. Y lo que me dice es, tuve un sueño, soñé algo re feo, dice. Mi mamá y mi papá me cortaban con una sierra. Bueno, nada, hasta ahí es la viñeta, ¿no? Pero, a ver, todo el que trabaja con chicos
empieza a ubicar que a esa edad justamente es el tema donde empieza a aparecer algo de la dinámica edípica y empieza a aparecer algo debe aparecer algo de la amenaza de castración para que el chico pueda hacer su movimiento, ¿no? Bueno, me pareció impresionante que a la segunda sesión, donde online, ¿no? Yo lo había visto 40 minutos online antes, y a la segunda sesión, a la semana siguiente, un chico que recién cumplió 6 años, lo primero que quiere hacer es transmitir el sueño, relatar el sueño, y es un sueño nada menos que tiene que ver con su momento de trabajo psíquico y relanzado, ¿no? Después, justamente, bueno, en el transcurso después de la sesión, empieza a trabajar imaginando una historia, etcétera, justamente, ¿no? Empieza a buscar una resolución a esta conflictiva edípica en relación al complejo de castración y cómo ir de alguna manera armando algo del fantasma que lo va ayudando para tramitar todo este momento que él tiene que pasar, ¿no? En su desarrollo subjetivo. Bueno, nada, lo quería traer porque me pareció interesantísimo este efecto que se produce online, a distancia, donde no hay una presencia corporal mía, con un chico, ¿no? Con uno diría, ¿habrá más dificultad con los chicos que se enganchen? No, parece que no. Bueno, le dejo la palabra a mi compañero. Bien. Y sí, más que tomar la palabra, quizás sería interesante escuchar qué cosas son las que ustedes vienen pensando, qué preguntas se les vienen despertando, ¿no? A partir de esto que decían que ustedes empiezan a tener, ¿no? Como experiencia clínica en la atención a distancia, en este momento casi en exclusividad, ¿no? Como recién decían. Entonces, más que nada, por ahí abrir la conversación, ¿no? Y yo me quedé pensando un poco en esta pregunta al principio que decías, Oscar, de qué estatuto de la transferencia se pierde, si es que hay algún estatuto de la transferencia que se pierde en la atención a distancia. Entonces, me lo pregunto. Sí. Bueno, pero ahí Oscar lo traía como un prejuicio de ese analista, otro, ya no es el mismo, que se resistía a incorporar el recurso de la atención a distancia o quizás nunca se había encontrado en esa circunstancia, ¿no? En fin, de que la clínica pidiera una intervención así, ¿no? En ese punto, parece que es una pregunta que de todos modos se puede sostener, se puede poner a prueba, ¿no? La otra vez en una conferencia a la que me invitaron unos colegas de un grupo mexicano, un grupo que es Inscripción Psicoanalítica, grupo de San Luis de Potosí. Y yo les decía que me parecía interesante también entrarle al tema por el reverso, ¿no? Que es en relación a los obstáculos que se presentan en las contingencias de la clínica en relación a la atención presencial, ¿no? Cuando no es algo que se presenta como una dificultad, digamos, pandémica, como en este caso, sino por circunstancias de, vamos a decirlo así, de la vida misma, ¿no? Por ejemplo, para
cualquier persona que vive en una ciudad pequeña del interior de nuestro país o de cualquier lugar del mundo, que se quiere analizar, ¿no? Y de pronto se encuentra con que, hay 10 analistas en todo el pueblo o en toda la ciudad, y de pronto, bueno, se genera la incomodidad, ya no de la distancia, sino de la proximidad, ¿no? Bueno, en muchos casos y durante muchos años, la solución que se planteaba era viajar periódicamente a Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y uno ahora, que estamos ya casi familiarizados, se podría decir, con la atención a distancia, podría decir qué locura, ¿no? Incluso analistas de reconocida trayectoria que sostuvieron su análisis, por lo menos yo me hago una fuerte pregunta en relación a qué estatuto darle a esos espacios de análisis, viajando 2 o 3 veces al año a París, ¿no? Dice, pero ¿eso era sostener la presencia? ¿No? ¿O de qué manera pensar ahí la cuestión de la presencia, por ejemplo, ¿no? Otra circunstancia con la que cada vez empezamos a estar más familiarizados fue en la medida en que fue haciéndose más accesible viajar al exterior, viajar en avión, viajar por viajes de negocios o por cuestiones profesionales. También eso traía muchas veces la situación de que alguien, bueno, se iba a radicar fuera del país, pero de pronto no quería cambiar de analista, ¿no? A mí me pasó, a ver, la cuestión de la atención a distancia fue una contingencia que se me presentó clínicamente muchos años antes de la pandemia y muchos años antes de que se empezaran a popularizar las videollamadas, ¿no? En donde de pronto me encontré en situaciones en donde pacientes que tenían que viajar por varios meses, pero el mismo viaje generaba toda una carga de angustia al borde de lo insoportable, y que la posibilidad de sostener esas entrevistas telefónicamente en ese momento fue casi condición de tomar la decisión de viajar, ¿no? Y viajes que resultaron finalmente muy productivos y que fue muy importante haber tomado esa decisión, y que abrieron un campo laboral importante y después en algún momento el espacio de análisis cayó, pero en ese momento, ¿no? Bueno, en fin, digo, en ese punto uno podría decir la presencia. ¿De qué se trata la presencia? ¿No? Porque, Perdón, Gabriel, que te interrumpa, ¿no? Pero, vale. digo, pensaba en la escucha, que creo que es algo de lo más, a mí, que más me convoca del análisis, ¿no? Me parece que la escucha y el tener a alguien que aloja algo de un otro que está ahí como presto a dar lugar a la palabra del sujeto, me parece que es lo más clave y lo que a mí más me convoca, ¿no? Cuando pienso en el espacio de análisis, y creo que eso es algo que se puede dar en este contexto, ¿no? Y a distancia. Perdón, Ju, que te interrumpa, se va a cortar, porque queda menos de un minuto. Lo que hacemos es enviamos otro link y volvemos a entrar, ¿me parece? ¿No se puede entrar con el mismo link? Que a veces... La vez pasada lo probamos y no funcionó. Ah, listo. Okay. Pero a veces se puede, a veces no, pero... Ah, ok. Bueno, esperamos el otro. Dale, gracias. Vale.